Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida al primer viaje por el mes de septiembre. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, sigo con los wrap-up. Espero que les interese. En este caso leí 11 libros, así que lo voy a dividir en dos porque si los divido en menos, se me hace eterno, realmente no termino nunca más. Si bien hubiera sido preferible dividirlo en menos para poder explayarme más, porque este mes tuve muy buenas lecturas en general. Casi todos los libros de los que voy a hablar voy a tener que leer fragmentos, así que encima se me va a hacer largo en ese sentido, con alguna excepción en el otro extremo. Pero bueno, en general ha sido un muy buen mes. Así que empecemos rápido. Bueno, el primer libro que terminé durante el mes de septiembre, y esta es la excepción, justamente. Es más, casi pensé en ni siquiera traerlo al canal, porque ya eran bastantes libros y no valía la pena ni siquiera hacerle una reseña, o sea, hasta ese extremo. Es La niña del faro, de la escritora británica escocesa Jeanette Winterson. Yo no había escuchado nada de esta autora, pero sí, no sé ni cómo llegué al libro tampoco, pero sí es que me había parecido muy interesante la premisa. Es la historia de una niña huérfana que es criada por un farero, o sea, una persona que vive en un faro. Además es un lugar particular del norte de Escocia, justo linda con las islas de Britania, de las islas que son de la parte escocesa. Que es como el fin del mundo, digamos, el fin del mundo hacia arriba. Es un lugar con un clima muy difícil, sobre todo los inviernos son muy crudos, muchísimo viento y hay muchos problemas, o hubo históricamente muchos problemas, porque hay unos riscos y un mar muy bravío, entonces se perdían barcos de forma habitual, entonces se construyó un faro. Todos estos son datos históricos reales. Se construyó un faro que fue muy importante. Y bueno, hubo varias generaciones de personas que trabajaban en el faro. Esta niña pasa a ser criada, o se hace cargo, digamos, más que la crianza se hace cargo. La última persona que vive en este faro, justo en una etapa en donde el faro ya casi es como un poco obsoleto, ¿no? Ya hay otra tecnología, entonces no se lo utiliza tanto. ¿Cuál es el problema de este libro? El libro empieza muy bien, pero muy bien. O sea, cuando empecé a leerlo, pensé que iba a leer una gran novela. El problema es que a lo largo, digamos, del desarrollo de la trama se va haciendo muy absurdo. Es un libro con mucho realismo mágico, pero es un realismo mágico que para mí no tiene sentido. O sea, que está utilizado como un recurso y no como un fin en sí mismo. Entonces, no tiene gracia. Digamos. Es más, si uno piensa en realismo mágico, siempre se va a ciertos referentes de realismo mágico y que tienen una organicidad, digamos, con lo que se está contando y una justificación y un fin, y en este caso es simplemente por hacer algo con realismo mágico que queda bien. Es una novela romántica, yo no lo sabía y yo no me llevo bien con el género romántica, una novela de romance, pero además de eso el libro, o sea, la sensación que me quedó es que la autora quiere hacerse pasar por una escritora inteligente y son recursos y maneras de escribir y desestructura, porque el libro es muy desestructurado, casi incluso llega un punto en que uno piensa que es absurdo, o sea, que no tiene sentido esa desestructura, y porque quiere, digamos, tomar como de la gran literatura y se siente artificial, se siente que es algo que a alguien le dijo la autora, mira, tenés que escribir así para que queden como que son libros intelectuales, ¿viste? Libros de gran literatura y la gente vaya y lo lea. Pero no tiene ningún sentido. Son un montón de recursos tomados o extraídos de otros escritores que finalmente termina siendo un popurrí incoherente. Tiene un estilo narrativo, diría casi como inocente, y después hacia el final termina siendo grotesco. Hay una escena de sexo con la que termina el libro, además, al final de todo. ¿Tiene sentido? Yo tengo un problema con esto. Yo pienso siempre que si las escenas de sexo están puestas con plasticola, que en muchos casos pasa, tanto en cine como en literatura, es porque hay que vender. O sea, es como el gancho comercial. Y a mí me
me empelota, vamos a decirlo así, de la manera más contundente que pueda. Porque siento y entiendo que está haciéndolo porque quiere vender. Porque hay mucha gente que compra por estas cosas los libros o que ve cine por estas cosas. Y nada más lejano a mí. Si tiene una justificación dentro del argumento, perfecto. Ahora, si vos me vas a meter una escena de sexo porque, ay, te olvidaste que había un sexo y tengo que vender, pongámoslo. Porque además no tiene sentido en el momento en que lo pone, no hacía falta. Muy malo. O sea, es que realmente muy malo porque se le notan las hilachas. O sea, se nota que la escritora quiere utilizar un lenguaje poético que no calza con lo que te está contando. Quiere hacer algo metafórico que no tiene ningún sentido. Quiere desestructurar para que quede una novela contemporánea que tampoco tiene ningún sentido y no lleva a ningún lado. Lo único que genera es confusión sin más. Y por otro lado es un argumento muy, muy básico que uno llega, que después me enteré que esto es una saga. Así que no a todo nivel. Qué mala experiencia lectora. Lo peor es que después me metí en Goodreads, porque a mí me suele pasar esto, cuando yo no me gusta, pero para nada algo, me meto en Goodreads a ver si yo estoy loca. Y la gente en general piensa distinto o yo me perdí de algo. Y en general este libro tiene muy buena calificación. No lo entiendo. Es más, tanto me disgustó que, vuelvo a decir, casi lo dejé de lado y dije, no voy a hacer reseña, ¿para qué? Porque no tengo ni qué hablar de este libro. O sea, no hay nada positivo que pueda decir de él. Salvo que el principio es muy interesante. Y que el argumento también parecía interesante. Pero después, más allá de eso, nada. Bueno, yéndonos al otro extremo y por suerte empezando lo que va a ser en general el mes, porque como digo, fue muy bueno. Terminé de leer, y ya con una sonrisa lo digo, Diario de las Estrellas, del escritor Stanislav Lem. Ay, Lem. Te estás convirtiendo en uno de mis escritores preferidos. Bueno, empecé con Solaris, que, bueno, me encantó. Seguí con Congreso de Futurología, o el Congreso de Futurología, que yo les contaba que lo había leído de chica, no me gustó, lo releí y bueno, una maravilla. El Congreso de Futurología tiene como personaje principal a Ion Tichy, que según me enteré, en realidad comienza a escribir sobre este personaje en este libro. Este es el primer libro en donde aparece Ion Tichy, que antes estaba dividido en dos partes y después se editó todo en una. Esta es de Edasa. Como me fascinó el tono, digamos, de cómo estaba escrito el Congreso de Futurología, porque tiene un humor desternillante, satírico, cínico, espectacular, del humor que a mí me gusta, además de filosofía por donde quiera, psicología por donde quieras y todas las cosas que sabemos que son como constantes en Lem. Bueno, obviamente que fui de cabeza a comprarme porque en realidad supuestamente el Congreso deriva de estos. O sea, no es que deriva con respecto a la historia, sino que como es el mismo personaje, uno ya sabía de qué se trataba el personaje y entonces lo entiende de otra forma. ¿Qué puedo decir? A ver, una maravilla es decir poco. ¡Qué buen libro! Pero es que es espectacular. Acá está Lem condensado en sí mismo. Lo que vamos a ver, hay algunos relatos, son relatos, eso me olvidé de decir. Pero son relatos que están todos unidos por el personaje. Y unidos de una forma también muy extravagante, porque hay algo que tiene que ver con el espacio-tiempo y con la relatividad del tiempo que hace que los viajes de Ion no se puedan como contabilizar de forma lineal en el tiempo. Entonces por ahí empieza con el viaje séptimo, salta al viaje doceavo, vuelve, porque temporalmente lo tiene que poner de esa forma, pero no ha sido como los ha ido viviendo él. Son geniales. No hay desperdicio en ninguno de ellos. Todos son divertidos, empezando por ahí, porque bueno, esta es la característica de este personaje, que es un personaje muy humorístico, con una crítica a todo lo que se puedan imaginar, con una cantidad de temas que no voy a decir porque son muchos. En realidad, cada uno de los relatos trata un tema central, que además hay algunos, por ejemplo, que uno ve que son gérmenes de lo que va a ser después. Por ejemplo, hay uno que es muy similar a lo que va a pasar en Solaris. Pero está esta idea de la trama psicológica y sobre todo de una mirada muy crítica a lo social y
también, no a la tecnología, porque no está en contra de la tecnología, sino a cómo los avances científicos podrían destruir el planeta de alguna forma, o cómo los avances científicos no pueden dar todas las respuestas en todas las situaciones, o podemos hacer muchos desastres a través del avance científico, y no siempre que avancemos tecnológica y científicamente significa que vayamos a ser mejores o que tengamos mejores condiciones de vida, o a veces todo lo contrario. Pero además en este libro también se va al otro extremo y analiza la evolución, habla muchísimo sobre evolución y las cosas como podrían haber sido diferentes y no meterse con eso tampoco. Habla sobre religión, habla sobre la moralidad tecnológica, o sea, por ejemplo, sobre robots y sobre si tienen derechos los robots como entidades, sobre inteligencia más allá de la humana, inteligencia artificial, y las conexiones que puede haber entre ambas. Hay muchas cosas que incluso uno ha visto, indudablemente muchas series y mucho cine ha bebido de Lem, no hay nada para decir, pero Futurama, por ejemplo, que es una de mis series preferidas de la vida, tiene muchísimas cosas de acá. Yo creo que Matt Groening o los argumentistas de Futurama tienen que haber leído a Lem, porque hay cosas que habla, sobre todo con el tema de los robots, que se ven en Futurama, y además es ese tipo de humor. Es un humor de mucha sátira. Y después también hay temas filosóficos pesados, incluso hay algunos relatos, algunos cuentos que tienen filosofía dura, pero que están tan bien llevados que es increíble. ¡Qué increíble libro de Lem! Por favor, no se lo pierdan. No se lo pierdan. Si les gusta la ciencia ficción, lo van a amar, pero no importa si no les gusta la ciencia ficción, porque esto sí que es el género como excusa, esto es que yo siempre recalco, de que da lo mismo que esté enmarcado en el género ciencia ficción, fantasía, terror. Lo mismo es, si de lo que trata tiene que ver con el ser humano. Y en este caso Lem realmente es un conductor de la ciencia ficción, pero él es un psicólogo y un filósofo que te habla sobre el mundo. Es una maravilla. Habla sobre la moral, hay una gran burla al ser humano. Habla, por supuesto, de política. Habla del ser humano antropocentrista y una visión fuera de eso. Otra de las cosas que es como característico indudablemente de... Yo no sé si de Lem en general, pero sí de John Tichy, porque lo que pasa es que Solaris es que no tiene nada que ver a esto, ¿no? Tiene una forma de escritura muy distinta a Solaris y un uso, digamos, del humor que nada que ver. Es los juegos de palabras, que eso ya lo había visto en el Congreso de Futurología, que a mí me encantó, porque tiene todo un estudio lingüístico y un juego lingüístico, pero increíble, espectacular, que a mí particularmente me gusta y me divierte. Yo sé que hay gente que esto la saca de quicio, pero a mí me parece fascinante. Y acá se ve muchísimo esto de los juegos de palabras. Palabras inventadas que significan y son significantes de o nuevas tecnologías, o nuevas formas de vida, o futuro, o incluso pensamientos, ideologías, etc. Y qué interesante, qué tipo tan brillante realmente. Hay unos relatos que hace un juego, digamos, con los eventos históricos importantes y personajes históricos. Es que cada uno son relatos que incluso algunos son como novelas cortas. Es un libro que es largo, tiene casi 700 páginas. Y que uno podría leer solo ese viaje, por decirlo de alguna forma, y dejarlo reposar, después que pase el tiempo, leer otro, porque es tanto lo que condensa y lo que te hablan cada uno de esos relatos, y es tanto lo que uno puede extraer, tomar y reflexionar, que realmente no tiene desperdicio. El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre, otro increíble, fue La peste, de Albert Camus. Bueno, este libro, así de cortito como es, increíble libro. Qué manera de hablar sobre el ser humano, de reflexionar sobre la sociedad, sobre los ideales humanos también. Todos me imagino que saben que, además lo dice el mismo título, que trata sobre una peste que aparece en una ciudad, en Orán, y que hace que la ciudad tenga que quedar en cuarentena porque no pueden controlarla. Todos los que vivimos la pandemia estamos totalmente al día de lo que significa esto que él plantea. Y lo increíble es que 60 años después
las reacciones que él te va contando que tiene la sociedad frente a esta situación, es que es como si hubiera hecho una radiografía del día de hoy. Es impresionante cómo van pasando las etapas con respecto a la peste y cómo la gente va reaccionando a las distintas etapas y cómo se va pergeñando, digamos, toda esa situación. Es que como si lo hubiera escrito el día de hoy. Más allá, digamos, de la peste como historia, el mismo Camus dijo que esto era una alegoría y que en realidad la peste eran los nazis y la ocupación nazi en Francia. Y el de estar aislados, digamos, porque estuvieron cerradas las fronteras y estuvieron ocupados por el enemigo. Pero no importa, o sea que sea la peste, sea que sea una alegoría hacia los nazis, lo que Camus trata en este libro es magnífico. Habla sobre la ética, sobre la moral, sobre la idea de que no tiene por qué algo ser extraordinario para sacar lo mejor del ser humano o lo peor del ser humano para afuera. La peste es tratada como algo bastante ordinario, justamente, no como algo trascendental que le sucede a los personajes para que puedan ser héroes, sino, bueno, algo más que puede pasar en este mundo absurdo, un absurdo más. Y cómo uno podría llegar a enfrentarse a esa situación. Y está relatado desde muchos personajes. Hay un personaje principal que sería el médico, pero hay otros muchos personajes que tienen que ver con la resistencia, digamos, a esta peste y cómo son sus maneras de tomarse la situación, que son a veces muy, muy diferentes y están motivadas por diferentes cosas. Por ejemplo, está el sacerdote, que su motivación es religiosa, un poco lo pone en contraste al médico, Camus, porque el médico representa el hacer el bien por la propia brújula moral, no porque alguien te diga cómo tenés que actuar. Y hay una gran crítica a estos sistemas, digamos, que nos dicen cómo actuar, tanto desde la política como desde la religión. Hay una realmente puesta en valor del hecho de que el hecho de ser morales, éticos o comportarnos como corresponde o tratar de hacerlo mejor en situaciones terribles, tiene que partir de uno mismo. No tiene que ser porque alguien me lo impone o porque yo lo hago porque después voy a tener una recompensa, sino porque realmente es lo que hay que hacer, es lo correcto. Esto es muy interesante, realmente. Y todo lo que reflexiona con respecto a los eventos, digamos, que nos toca vivir y que hay que enfrentarlos como comunidad y que tenemos que unir fuerzas para salir adelante de una situación, porque si no, no hay manera. Me pareció súper provechoso porque realmente es lo que vivimos nosotros con la pandemia. Está muy bueno haberlo leído post pandemia. Hay gente que lo leyó durante, que puede haber sufrido bastante. Porque te hace sentir un montón de cosas que vos sentiste y además te hace reflexionar. Porque muchas cosas que nosotros hicimos como comunidad después la perdimos. Esto es una cosa que parece que, bueno, y él lo trata justamente, el hecho de que el ser humano no aprende. No aprende, le toca vivir situaciones que son extraordinarias, a las cuales finalmente por lo extraordinario de la situación, aunque él no lo toma de forma extraordinaria, sino que es una cosa más que pasa en el mundo, como podrían pasar las guerras, etc. Pero de todas maneras, uno lo tiene que enfrentar. Y lo enfrenta y después, en el momento en que termina, es como que uno se olvida de qué pasó. Se olvida de lo que aprendió, de lo que tuvo que hacer, de los sacrificios, de lo que significó ver la vida de otra forma y se vuelve lo más rápido posible a lo anterior porque eso es lo que nos protege, donde nos sentimos protegidos. El final del libro, pero es que no tiene desperdicio. Vale la pena el final, todo lo que leíste antes vale la pena por el final. Porque es que quien no se siente identificado con lo que él plantea cuando termina y la postura que toma la gente una vez que todo ese horror se pasó, si no se sienten identificados con lo que nosotros hemos vivido en pandemia, es que no vivieron la pandemia. Y eso puede ser, vuelvo a decir, extrapolable y aplicable a cualquier situación muy crítica, ¿no? Que puede ser una guerra, que puede ser hambruna, que puede ser muchas cosas, ¿no? Que no solamente es la peste acá es lo que representa una situación concreta, pero se puede pensar desde muchos puntos de vista o aplicar a otras muchas realidades. Bueno, increíble libro, muy filosófico, por supuesto, es una reflexión muy profunda de la idiosincrasia del ser humano y también una llamada a que seamos distintos, a que pensemos las cosas de otra manera, a que tomemos
nuestras responsabilidades civiles, incluso de otra forma, y a que seamos conscientes de que lo que hacemos también ayuda a la comunidad y dejemos de ser egoístas. Y no porque alguien me dice que lo tengo que hacer o porque me van a castigar si no lo soy, sino porque es lo que corresponde. Y creo que eso también es algo que está bueno pensar el día de hoy, porque nosotros hemos vuelto un poco a el no me importa nada, el no cuido al otro, total si ahora ya estamos todos vacunados, ¿qué importa? Piénsenlo con respecto a lo que estamos viviendo, porque esto de que podemos llegar a ser un grupo humano que se proteja entre todos frente a una situación, de repente se nos olvida muy rápido cuando las cosas aparentemente están mejor. Y lo increíble es que lo que él dice al final del libro, que es una maravilla al final, es tan cierto. No lo voy a decir, por supuesto, porque no quiero arruinar esa frase final, pero es algo que realmente habría que pensar, el hecho de que no nos durmamos en los laureles. Tratemos de hacer lo mejor para todos, todo el tiempo posible, para que haya un colchón de sujeción y de buena vida. Bueno, increíble La peste, qué maravilla de libro. No se lo tomen tan literal, digamos, o sea, se puede perfectamente tomar literal y pensarlo como una peste y compararlo con lo que nosotros vivimos, porque no hay forma de no hacerlo, porque además están tan bien perfilados los personajes y la psicología de la sociedad que se puede realmente comparar, pero también tómenlo en sentido amplio. El siguiente libro que terminé durante el mes de septiembre es un hallazgo, porque está recién editado además por una editorial argentina, y es la correspondencia entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo. No es que no se haya editado alguna vez la correspondencia, sino que en este caso hay algunas cartas que son inéditas y algunas cosas de Victoria Ocampo, sobre todo, que no se habían registrado. Victoria Ocampo es la gran pensadora feminista y persona que activó la cultura y que hizo muchísimo por la cultura argentina a principios del siglo XX. Editó una revista que se llama Sur, que increíblemente es la que colabora con esta editorial, que se llama Colección Rara Avis. Es una editorial, o sea, esta edición es muy buena realmente. Y esta editorial, más que nada, se edita no ficción. Y tienen la colaboración justamente de la Fundación Sur, es la Fundación Sur, que es lo que en su momento fundó Victoria Ocampo, que nucleó a todos los artistas y pensadores de la época, no solamente latinoamericanos y argentinos, sino también del mundo, internacionales. En uno de los viajes de Victoria Ocampo, que además pertenecía como a la alta sociedad argentina, sería como la nobleza de los argentinos, tenían muchísimo dinero, y era casi, su formación era europea, o sea, ya vivía más en Europa que en Argentina. Bueno, como muchos de los artistas y de las personas que representaban cultura en principios del siglo XX. Viajando a Europa, conoce a Virginia Woolf, que además la conocía por sus libros y la admiraba muchísimo, y bueno, traban una amistad muy interesante. Y es Victoria Ocampo quien empieza a editar en Argentina los libros de Virginia Woolf, y la persona que hace las traducciones es Borges, otro amigo de Victoria Ocampo. Bueno, con toda esta burbuja, digamos, cultural, porque realmente es lo que es, que además fue una época de esplendor de la Argentina a ese nivel, se forma una relación epistolar muy particular, y es muy interesante. Lo que se pierde un poco es que las cartas que Victoria Ocampo escribía a Virginia Woolf casi no están, porque ella las quemó. Decidió que no quería que se leyeran, que su correspondencia personal era personal, cosa que también respeto. Entonces hay, creo que 2 o 3 cartas de Victoria, pero están sí todas las cartas de Virginia, porque además las cartas se conservaron en Inglaterra y están en museos. Entonces, bueno, claro, son documentos históricos, se puede acceder a ellos. Y es muy interesante, realmente muy, muy interesante, porque es un semblante de la época, porque te cuenta la parte histórica, no solamente de Argentina, sino también de Virginia en Inglaterra, la lucha de ella a nivel mujer que escribe, que ya lo sabemos, por un cuarto propio, y justamente toda esta correspondencia empieza después de la edición de un cuarto propio, que es una de las primeras cosas que edita acá Victoria Ocampo. Entonces hace muchas referencias a un cuarto propio, aconsejo que se lea un cuarto propio primero. Victoria también era feminista, por supuesto, defensora de los derechos de la mujer, entonces hay muchas cosas que se hablan con respecto a eso.
la verdad que me encantó porque es un documento histórico, es muy interesante porque es una conoce a las autoras, o sea, a las escritoras, desde su producción literaria, también puede tener un conocimiento un poco más profundo de cómo eran como personas, porque además cuentan cosas cotidianas de la vida. Y es una correspondencia que dura bastantes años, un poquito antes de que Virginia Woolf se suicidara. Así que bueno, muy interesante. Y sí, también me abrió una puerta a leer finalmente a Victoria Ocampo, porque si bien yo la conozco muchísimo en cuanto a promotora de la cultura, porque para los músicos, por ejemplo, fue muy importante, y acá en la biblioteca de mis abuelos están sus libros de testimonios, porque Victoria Ocampo nunca escribió ficción, siempre escribió autobiografía. Yo al final nunca me había animado a leerla, o nunca había terminado de hacer el paso de ir a leerlo. Si bien mi madre me había dicho muchísimas veces que los libros están muy interesantes. Entonces ahora sí, en este mes, octubre, que es cuando estoy grabando, empecé a leer finalmente los testimonios de Victoria Ocampo y bueno, esto me abrió la puerta. Bueno, el último libro del que hablo en esta primera parte, otro que me encantó, impresionante y además del cual hay mucho para decir porque son libros bastante profundos, entonces bueno, que voy a estar bastante con cada uno. Es el caso de Niebla, del escritor español Miguel de Unamuno. Bueno, yo tenía este libro, hacía bastantes miras, lo quise meter dentro del reto Edwardian Spirit, que está, porque una de las premisas es leer una novela, más o menos, bueno, entre 1900 y 1920, que fuera de vanguardia. Y yo había escuchado bastante que esta novela era de vanguardia, que había sido una novela que había roto muchas estructuras en su momento, y bueno, la tenía ahí en miras. Pero además de eso, vi una reseña de Lulú, de Foxy Lululé, que ya estaba fascinada con Niebla. Entonces dije, bueno, sí, más que más lo tengo que leer. Me encantó, es espectacular, es una novela en donde se habla de filosofía existencialista, o sea, no hay duda para qué estamos en este mundo, por qué estamos en este mundo, quiénes somos, por qué sentimos lo que sentimos, existe el amor es un acto egoísta o es algo que se da libremente, somos reales o somos una representación de alguien o un sueño. De lo que ustedes se puedan imaginar con respecto al hacer algo existencial y que somos existencialmente, bueno, acá se trata. Me hizo acordar bastante a Uno, Ninguno y 100.000, que yo ya había hablado de este libro, y según vi es posterior, así que muy probablemente haya bebido, digamos, de esta novela, porque tiene muchas cosas en común, esta novela de Pirandello. Y a mí particularmente Uno, Ninguno y 100.000 me gustó mucho, así que esta también me encantó. Además de eso, es una novela, bueno, como dice el mismo Unamuno, es una nivola, porque es una mezcla entre niebla y novela, que no se la puede etiquetar, no se la puede meter en un género, porque incluso a veces parece hasta teatro. Y hay un juego de metaliteratura y metaescritura que es muy interesante porque todo está narrado desde el punto de vista del personaje principal. La historia en sí misma no es lo importante, realmente está puesta, digamos, como conductor de todo esto que Unamuno quiere tratar. Así que ni voy a decir de qué se trata porque realmente es que no interesa. Pero bueno, es un hombre que va por la calle en un momento determinado en el que su madre ha muerto hace muy poco y él está en una situación psicológica en donde está un poco triste y se siente sobre todo que no tiene un fin o que no tiene un norte al que ir, o está como desorientado, por decir de alguna forma, y se cruza por la calle con una mujer de la cual se enamora perdidamente, porque sí. De eso es lo que parte, digamos, esta novela. Pero después, a lo largo de la trama, en algún punto también se rompe la estructura misma de la novela y entra el mundo de la no ficción. Entra el mismo Unamuno a ser parte de los personajes. Y eso es muy interesante y eso es lo que también te demuestra esto de la idea de que si existimos realmente, somos la Matrix de alguien, estamos dentro de... ser personaje significa que no somos seres vivos, digamos. ¿Qué nos da la existencia? El mismo Unamuno, ¿existe? ¿Existe como persona? ¿Quién dice que existe? Bueno. Además de eso, bueno, la niebla es muy metafórica porque también representa
el velo que puede haber en lo que nosotros percibimos, en aquello que creemos que es concreto y no lo es, en los mismos sentimientos, en los deseos, en las pasiones, que a veces tenemos la idea de que podemos avisorar un poco qué es lo que hay del otro lado, pero siempre está esa niebla alrededor del conocimiento, de la iluminación, por decir. Y que la muerte podría llegar a ser la que nos saque esa niebla de encima. Bueno, es muy interesante, pero además de eso es muy divertido. Es un libro que tiene mucho humor. Hay una crítica social increíble también a la sociedad de finales del siglo XIX y principios del XX española, también hecha con mucho cinismo, y es muy entretenido porque el personaje además es el típico antihéroe. Es un personaje que uno le tiene pena, digamos, pero también te da gracia. De estos personajes parecidos como a Marco Baldo, por ejemplo, que uno compatibiliza con ellos porque realmente quisieras que le salieran las cosas bien. Y bueno, se pasa muy amenamente la lectura, a pesar de lo profunda que es y de la cantidad de temas que trata. Así que encantadísima, porque además es súper original, es una novela rara. Yo me imagino esto escrito en 1900, paren que voy a ver realmente el dato de cuándo se escribió. En 1907, se publicó en 1914. Y uno lo lee el día de hoy, 2022, y le parece totalmente actual. Es una novela, pero sumamente de vanguardia. O sea, está muy bien puesto ese título, que además rompe con un montón de cosas que después, bueno, obviamente que muchos otros escritores van a beber de esto y se va a ver reflejado en sus obras, pero es increíble realmente. Muy original, muy interesante. Muy, muy recomendable. Bueno, vamos a empezar con la lectura de los fragmentos, que van a ser varios. En este caso, el Diario de las Estrellas de Lem. Les advierto algo, no pasen de largo las introducciones. Este libro tiene 2 introducciones que están escritas por el mismo Lem y son parte del libro, ¿sí? No son introducciones hechas por un traductor o por alguien que estudia lo que pasó en el libro, sino que son parte de la ficción, así que no se las pierdan. Yo voy a empezar por un párrafo un poco extenso del primer viaje, que es en realidad el viaje 7º, y ustedes después ya se van a dar cuenta por qué están numerados así, y espero que lo disfruten. Cuando el lunes, día 2 de abril, estaba cruzando el espacio en las cercanías de Betelgeuse, un meteorito no mayor que una semilla de habichuela perforó el blindaje e hizo añicos el regulador de la dirección y una parte de los timones, lo que privó al cohete de la capacidad de maniobra. Me puse la escafandra, salí fuera e intenté reparar el dispositivo. Sin embargo, pronto me convencí de que para atornillar el timón de reserva, que Previsor llevaba conmigo, necesitaba la ayuda de otra persona. Los constructores proyectaron el cohete con tan poco tino que alguien tenía que sostener con una llave la cabeza del tornillo mientras otro apretaba la tuerca. Al principio no me lo tomé demasiado en serio y perdí varias horas en vanos intentos para aguantar una de las 2 llaves con los pies y la otra en mano a apretar el tornillo del otro lado. Se me pasó la hora de la comida, pero mis esfuerzos no dieron resultado. Cuando ya casi estaba logrando mi propósito, la llave se me escapó de debajo del pie y voló por el espacio cósmico. Así pues, no solamente no arreglé nada, sino que perdí una herramienta valiosa, que se alejaba ante mi vista y se iba achicando sobre el fondo de estrellas. Un tiempo después, la llave volvió, siguiendo una elipse alargada, pero aún convertida en un satélite de mi cohete, no se le acercaba lo bastante como para que yo pudiera recuperarla. Volví, pues, al interior de mi cohete y me dispuse a tomar una cena frugal, reflexionando sobre los medios de resolver esta situación absurda. Mientras tanto, la nave volaba a velocidad creciente que no podía regular por culpa de aquel maldito meteorito. A pesar de que en la línea de mi travesía no se encontraba ningún cuerpo celeste, había que poner fin a ese viaje a ciegas. Dominé durante un buen rato mi nerviosismo, pero cuando al empezar a lavar los platos constaté que la pila atómica, sobrecalentada por el gran trabajo que debía realizar, me había estropeado el mejor trozo de filete de ternera que guardé en la nevera para el domingo, perdí los estribos y, profiriendo las más terribles palabrotas, estrellé contra el suelo una parte del servicio de mesa. Reconozco que mi acto no fue muy sensato, pero me alivió mucho. Por si fuera poco, la ternera que había tirado por la borda no quería alejarse del cohete y daba vueltas alrededor de él, convertida en su segundo satélite artificial, con lo que provocaba regularmente, cada 11 minutos y 4 segundos, un corto eclipse solar. Bueno, hasta ahí llego, verán cómo es el estilo de escritura. No se lo pierdan, realmente es espectacular. Voy a seguir con el primer fragmento de La peste, de Albert Camus. Los curiosos acontecimientos que constituyen el tema de esta crónica se produjeron en el año 1940 en Orán.
Para la generalidad resultaron enteramente fuera de lugar y un poco aparte de lo cotidiano. A primera vista, Orán es en efecto una ciudad como cualquier otra, una prefectura francesa en la costa argelina y nada más. La ciudad en sí misma, hay que confesarlo, es fea. Su aspecto es tranquilo y se necesita cierto tiempo para percibir lo que la hace diferente de las otras ciudades comerciales de cualquier latitud. ¿Cómo sugerir, por ejemplo, una ciudad sin palomas, sin árboles y sin jardines, donde no puede haber aleteos ni susurros de hojas, un lugar neutro en una palabra? El cambio de las estaciones solo se puede notar en el cielo. La primavera se anuncia únicamente por la calidad del aire o por los cestos de flores que traen a vender los muchachos de los alrededores. Una primavera que venden en los mercados. Durante el verano el sol abrasa las casas resecas y cubre los muros con una ceniza gris. Se llega a no poder vivir más que a la sombra de las persianas cerradas. En otoño, en cambio, un diluvio de barro. Los días buenos solo llegan en el invierno. El modo más cómodo de conocer una ciudad es averiguar cómo se trabaja en ella, cómo se ama y cómo se muere. En nuestra ciudad, por efecto del clima, todo ello se hace igual, con el mismo aire frenético y ausente. Es decir, que se aburre uno y se dedica a adquirir hábitos. Bueno, hasta acá llego en la semblanza de la ciudad que hace Camus al principio del libro. Seguimos con correspondencia de Virginia Woolf, Victoria Ocampo. Voy a leer la primera carta que pertenece a Virginia Woolf y es del martes 27 de noviembre de 1934. Querida señora Ocampo, es usted demasiado amable y tendré que compararla con una mariposa, ya que me envía estas espléndidas mariposas violetas, orquídeas. Abrí la caja y pensé, así es como se ve un jardín en Sudamérica. Estoy sentada a su sombra ahora mismo y tengo que agradecerle 1000 veces. Al contrario, soy yo la que debería haberse disculpado por hacer preguntas. Es un mal hábito que surge del terror y del deleite. Pero si viene a visitarnos, no haré preguntas. Haré un comentario sensato tras otro. ¿Le vendría bien el martes 4 de diciembre a las 4:30? ¿Y le importaría si nos encontramos a solas en la parte de arriba de la sucia oficina de un abogado? Sería un gran placer que viniera. Gracias de nuevo y más disculpas. Suya, Virginia Woolf. Bueno, y esa es la primera carta que nos vamos a encontrar en esta correspondencia entre estas dos grandes escritoras y pensadoras. Sigo con Niebla, que es el último que voy a leer en este momento, y también tiene unos prólogos que están escritos por el mismo Unamuno y que también forman parte de la ficción. Yo los leí al final. Ustedes hagan como quieran, pero creo que alguna cosa adelanta con respecto al libro. Al aparecer Augusto a la puerta de su casa, extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior, sino era que observaba si llovía, y al recibir en el dorso de la mano el frescor del lento orvallo, frunció el sobrecejo. Y no era tampoco que le molestase la llovizna, sino el tener que abrir el paraguas. Estaba tan elegante, tan esbelto, plegado y dentro de su funda. Un paraguas cerrado es tan elegante como es feo un paraguas abierto. Es una desgracia esto de tener que servirse uno de las cosas, pensó Augusto, tener que usarlas. El uso estropea y hasta destruye toda belleza. La función más noble de los objetos es la de ser contemplados. Qué bella es una naranja antes de comida. Esto cambiará en el cielo cuando todo nuestro oficio se reduzca, o más bien se ensanche a contemplar a Dios y todas las cosas en Él. Aquí, en esta pobre vida, no nos cuidamos sino de servirnos de Dios. Pretendemos abrirlo como un paraguas para que nos proteja de toda suerte de males. Bueno, espero que les haya gustado esta primera parte del resumen de lecturas de septiembre. No se pierdan la segunda, que son 6 libros y también hay muy buenas lecturas. Yo, como voy a seguir de corrido, voy a tomar fuerzas y espero cualquiera de los comentarios que me quieran hacer. Nos vemos en el próximo viaje.